Cuando estuvo aquí, ¿ah? No, estamos bien. Ella necesita unos lentes, pero los tiene que buscar. Cuando estuvo el hermano Billy Anger predicando, when brother Billy estaba predicando, yo le hacía la traducción al español a él. Para mí es muy fácil traducir del inglés al español porque mi español es mi lengua. Es muy difícil para mí traducir del español al inglés. Le decía a alguien que una vez estaba traduciéndole a un hermano misionero y él estaba hablando en inglés, pero como era misionero, él sabía español, pero yo estaba en una iglesia americana y el hermano estaba predicando, el hermano Stone. Estaba predicando y yo le estaba traduciendo al español. Y de repente dijo una palabra que yo no escuché y no entendí. Y dijo the pine trees, dijo the pine trees, dijo pine trees. Y yo no escuché esa palabra y no hallaba qué decir pine trees, cómo traducir los pine trees. Entonces él se voltea a mí y me dice los pinos. Y yo le digo, los cacahuates. Peanuts in Spanish es cacahuates. Pero no, se dice pinos, pine tree se dice pinos en español. Entonces a veces se dan esas situaciones donde no es tan fácil hacer la traducción. Y me pasa con el hermano Billy, me pasó con el hermano Stone. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 23. Lucas 23. Y hay 10 versículos ahí o 11 versículos que quiero leer. Pero en realidad hay 2 de los cuales quiero que nos enfoquemos. Pero para tener un panorama amplio de lo que está sucediendo en este pasaje, vamos a leer la palabra del Señor. Si se puede poner de pie conmigo, one more time, you can stand. Donde la palabra del Señor dice, empezando en el versículo 32, del 32 al 43, donde dice la palabra del Señor. You have it there. Dice, llevaban también con él a otros 2. Eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí y a los malhechores, una a la derecha, el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
Don't you fear God, he said, Nos- since you are under the same sentence? Nosotros a la verdad justamente We padecemos are punished justly, porque recibimos lo que for we are merecieron getting nuestros what our hechos, deeds deserve. mas But this man ningún mal ha hecho, does ningún done mal not- has hizo. done nothing wrong. Y dijo a Jesús, Then he said, Jesus, acuérdate de mí remember me cuando vengas en tu reino. when you come into your kingdom. Entonces Jesús le dijo, Jesus answered him, de cierto te digo truly I'll tell que you, hoy estarás conmigo today you will be en with el me paraíso. in paradise. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. I truly tell you, De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el today you paraíso. will be with me in paradise. Vamos a orar al Let's Señor. pray. Señor, te damos gracias una vez más. Lord, we thank por tu you one more presencia. time for your presence. Ahora, Señor, por tu Now, palabra, Lord, for your la word, cual es vida, the one that is la cual life, es verdad, the one that is, la the que es truth, alimento para el alma. our Dirección, Señor, en nuestro direction in our camino, life, en nuestro caminar in our contigo. path with you. Te pido que tú I ask you, Lord, prosperes that you prosper y bendigas and bless esta palabra this tuya word en el corazón in our heart de cada uno de los que la escuchen. of everyone that hears. Bendice Bless tu palabra your word en nuestros in our corazones. hearts. En el nombre de In Jesucristo Jesus' name, te lo pido, Dios. I ask you, Te Lord, doy gracias. and I give you thanks. Amén. Amen. Puedes sentarse esta You mañana. can sit down right now. Si bien, hermanos, hoy recordamos y celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿cuántos dicen amén? Today we remember the resurrection of Jesus Christ, who says amen. Amen. Esa resurrección, The hermanos, resurrection, brothers, que hace valiosa, como decíamos hace unos momentos, nuestra fe. that makes it valuable, our faith. Si nos vamos a Primera de Corintios, capítulo If we 15, go 2 Corinthians chapter 15, Primera de Corintios, 1 Corinthians, donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia where Apostle Paul tells the church, y dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo? Segunda de Corintios 15. No, primera, sí, primera 15, sí. Primera de Corintios 15, bueno, vamos a dar lugar a mi esposa que lo encuentre. Segunda de Corintios 15, okay. en el versículo 12. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? But if it is preached that Christ has been raised from the dead, ¿Cómo dicen algunos? how can some of you say that there is no resurrection of the Porque dead? si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. If there's no resurrection of the dead, then not even Christ Y si has Cristo been no resurrected. resucitó, And if Christ has vana not es been raised, entonces nuestra our preaching is predicación. useless, and Vana es también so nuestra is our fe. faith. Y somos hallados falsos testigos de Dios, More than that, we have hemos then found to testificado be false witness about God. de Dios For we have testified que Él about God resucitó a that He has Cristo, raised el cual no Christ from the resucitó. dead. But Si He los did muertos not no raise resucitan. him. In fact, the dead are not raised. Porque si los muertos no resucitan, For if the dead are not raised, tampoco Cristo then resucitó. Christ has not been raised either. Y si Cristo no resucitó, And if Christ has not been raised, vuestra fe es vana. your faith is, Aún estáis en vuestros you are pecados. still in your sins. Y entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Then those are also who have fallen asleep in Christ are lost. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, If only for the life we have hope in Christ, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. are of all people most to be pitied. Pero dice el apóstol Pablo, But mas ahora Christ has indeed been raised from Cristo the ha dead. resucitado de los muertos. Has been raised from the dead. Primicias de los que durmieron es First hecho. fruits of those who have fallen asleep. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, For since death came through a man, también por un hombre la the resurrección de los muertos. resurrection of the dead comes also through a man. Porque así como en Adán todos mueren, For as Adam all die, también en Cristo todos So in serán Christ all will be vivificados. made Aleluya. Cristo Hallelujah. resucitó. Jesus resurrected. Y porque Cristo resucitó,
And because los que Jesus mueren en risen, Cristo también the resucitaremos. ones Aleluya. that die in Christ will also be risen. Y bien pudiera haber hablado esta mañana o traer un mensaje específico acerca de la resurrección. Pero hermanos, But I could have bring a preaching from resurrection, but quiero hablarle en esta I mañana want to talk to you about de un hombre a man. que ahí en el Monte Calvario, como leíamos hace unos momentos, How we were reading in the Mount el día Olives, que Cristo fue in the Calvary, crucificado, the day that Jesus was crucified, este hombre this man con sus ojos de la with, fe, with his eyes of faith, él creyó he believed en un Cristo resucitado. in a Christ that had Él risen. vio He saw. con sus ojos espirituales, He saw with his eyes, con sus ojos de la fe, spiritual eyes, with his a un Cristo vivo, eyes of a un faith, Cristo a que Christ, vendría otra vez a reinar, a a Christ vivir. that reigned. Porque leíamos ahí en Lucas 23 Because we were just reading in Luke 23 y 32 y and 33 in 32 and 33 que fue crucificado en that he medio was de dos crucified malhechores. with criminals. Mateo dice que esos malhechores Matthew says that those criminals, eran ladrones. they were robbers. Mateo también dice, el Matthew Evangelio, also says in the gospel que al principio de la predicación, that at the beginning of the preaching, los dos se burlaban de Cristo. both of them were Los dos mocking le him. injuriaban. They were mocking him. Pero el pasaje que leímos en Lucas But in the passage that we just read in Luke, nos dice que uno de esos says ladrones, that one of those robbers, o or que en uno criminals, de ellos hubo un or cambio de actitud, one of them had a change of attitude, un cambio radical en su a corazón, radical attitude, a en la change. manera de que él ahora ve a Cristo. Now he sees Jesus Se Christ. dio cuenta que quien moría al lado suyo He noticed that who was dying next to no era un him, malhechor como that he él, was not a criminal like him, no era un ladrón como that he él, was not a robber like no era un him, hombre malo como él, sino que but reconoce he y dice, recognized that, and he said, este hombre no ha hecho ningún mal, this man has not done anything. es un hombre justo. He's a just man. Y ese cambio de actitud, de la manera de ver a Cristo, de la manera de ver a Jesús, And that change of attitude of the way how he was seeing Jesus now, lo lleva de antes de ese cambio lo atacaba. he takes him, También se burlaba de él, he was also mocking him, pero ahora lo está but now defendiendo. he's defending him. ¿Qué es lo que causó este cambio de actitud en este What was hombre? it that it caused that ¿Qué change es lo of que attitude? causó que este hombre What ahora caused de him, ser un this man, burlador, burlándose de Cristo, ahora está defendiéndole that before he de los was ataques de los mocking demás, Jesus, de las burlas de los making fun demás? of him, and now he changed his attitude. Cuando analizamos el pasaje que leímos ahí en el Evangelio de Lucas, When we study the passage that we antes de ese read, cambio before that en la vida de este attitude, hombre, in the life of this man, el Señor Jesucristo the Lord dice estas Jesus palabras: Christ says these words, Padre, Father, perdónalos porque forgive no them saben lo que hacen. because they don't know what they're doing. Y esas palabras el Señor Jesucristo se las estaba diciendo a los ladrones que se burlaban de él. And those words that he was saying, he was Se las telling estaba those diciendo criminals next to him, he was saying, A los soldados que se he was burlaban de él. telling those soldiers that were Se making les estaba fun of diciendo a him. las autoridades que se burlaban He de was él. also telling these words to the authorities Se that las were estaba mocking diciendo a him, los fariseos que se to the burlaban de él. Pharisees that were mocking him Padre, too. perdónalos And he was saying, Father, porque no forgive them saben because lo they que don't saben, know lo what que they're hacen. doing. Y este ladrón And this o este criminal, malhechor, alguien dijo someone que said fue el primero he was the first one en ver a Jesucristo to see Jesus, como intercesor delante de Dios Padre. like the one that interferes between us and Y the pensó Father. en su corazón And he quizás, thought in his heart, yo que soy un ladrón, me that I'm a yo que me criminal, burlaba,
that I used to mock him. Yo que hice lo malo. Me that I did all the wrong things. Pensé que no había perdón para mí. I thought there was no forgiveness for me. Pero al escuchar las palabras de Jesucristo, But as I was listening to the words of Jesus, perdónalo, forgive him. porque no sabe lo que hace. Because they don't know what they're doing. Aleluya. Se da cuenta que ese Jesús no solamente era un hombre justo, pero estaba intercediendo por los pecadores delante de Dios Padre. To everyone that was there, but he was also interfering between them and the Father. Y ese cambio de actitud, de pensamiento, and that change of attitude le llevó a decirle a su compañero, took him to tell al otro ladrón, the other criminal, ya no hables así. Don't talk like that anymore. ¿No tienes temor de Dios? Don't you fear God? ¿Que no ves que este es un hombre justo? Don't you see that he's a just man? Y el versículo 42 dice, And verse 42 says, y dijo a Jesús, then he said, Jesus, acuérdate de mí remember me when you come cuando vengas en tu reino. into your kingdom. Acuérdate de mí Remember me cuando vengas when you come en tu reino. into your kingdom. Esas palabras nos Those dicen, words tells us primero, que le reconoció that he como rey. recognized that he was the king. Ahí estaba el título sobre la cruz. The title Jesús de the Nazaret, cross was there. Jesus Rey of de los Nazareth, judíos. King of the Jews. Nadie creyó en Jesucristo de los No que se one burlaban, believed of Jesus, que the un ones that were rey mocking estaba him, siendo that crucificado. the king was being crucified. Los soldados se The burlaban. soldiers were mocking him. El otro ladrón se burlaba. La gente The que criminals pasaba that se were there, burlaba. everyone was mocking him. Pero este hombre se dio But cuenta this man que noticed, ese Jesús que moría al lado recognized suyo that Jesus that was dying next to him, era el rey de los he judíos. was the king Era of the su Jews. Mesías. He was the su rey. Messiah, his king. Para muchos era un engañador, For everyone was like un deceiver, a deceiver. Yeah, un engañador. a deceiver. Pero él lo vio como un rey. But he saw him like a king. No solamente lo vio como un rey, Not only did he see him like a king, él quiso ser parte he wanted to be part de ese reino. of that kingdom. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Remember me when you come in your kingdom, Le está diciendo a Jesús, into your kingdom. yo quiero ser He was parte de ese reino. telling Jesus, I want to be part of you. Yo quiero ser tu the kingdom. súbdito. Yo quiero ser ciudadano de ese reino. I want to be a citizen of that kingdom. Acuérdate de mí Remember me cuando vengas when you come en tu reino. into your kingdom. No solamente le reconoció como rey, Not only he recognized him as the king, no solamente quiso ser parte de su reino, not only he acknowledged him or wanted him to be part, pero cuando él his dice, kingdom. cuando vengas en tu but reino, when he says, when you come into your kingdom, él vio a un Cristo exaltado. he saw Jesus being Él vio exalted. a un Cristo He saw a resucitado. Jesus being resurrected. Que la muerte no iba a That terminar the con él. death was not going to finish Que with iba a him. volver That a he was going venir to come en su reino. in his kingdom. Hallelujah. Y aunque para muchos, And sabe que aún los for everyone, discípulos, even the disciples, no captaron They- las enseñanzas de they Jesucristo. didn't Ellos- get all the message of Jesus. Ellos no se dieron cuenta They que didn't Jesucristo les había recognize- anunciado Nice, or they didn't no solamente acknowledge su that muerte, Jesus had told them about his death, pero también su but resurrección. also about his resurrection. Pero ellos, los discípulos, no se dieron cuenta. And ¿Saben the hasta cuándo? disciples didn't remember or Hasta acknowledge que that Cristo se until les apareció. Jesus appeared to them. Hasta que Cristo se les Until apareció, Jesus dijeron, con appeared to razón them. nos decía que era And that's necesario when they que el hombre remembered. estuviera 3 días en la, That's why he was como telling Jonás, us the 3 Entonces days like creyeron Jonah. que Cristo And había then they resucitado. believed that Jesus had Creyeron en que resurrected. Cristo había resucitado cuando vieron la tumba vacía. And then they believed that Jesus resurrected when they saw the tomb was empty. Aunque hubo uno, dice la palabra del Señor, But there was one. que él dijo, no, yo no voy a creer I don't believe hasta que no le metan mis until dedos, I won't en sus be manos able to horadadas. touch him aunque, in his aunque no wounds. toque su llaga de su costado. in his wounds. Sabemos de Tomás,
Pero know that este ladrón arrepentido but this thief that repent, le vio como un Cristo resucitado, triunfante, he saw him victorioso, like a con Jesus, poder a y con gloria. victorious Aleluya. king with power. Cuando and Jesús authority. escucha las palabras de este hombre, When Jesus heard the words of this acuérdate thief, de mí, of this man, cuando vengas remember en me tu when you reino. come into your kingdom. Dice el versículo 43. Verse 43 Entonces says, Jesús le dijo, Jesus answered him, de cierto te digo truly I tell you, que hoy estarás conmigo today you will be with me en el paraíso. in paradise. Estas palabras, These words, el ladrón probablemente no se las the esperaba. thief probably didn't expect those words. Quizás él pensaba que en un futuro lejano, Maybe he thought in a future quizás iban a time pasar años, that maybe o it was cientos gonna de años, o miles de años, have to pass years or thousands of years. pero el Señor Jesucristo le dijo, no But van a ser años, Jesus tells him it's no not van a going to ser be years. días, It's no not van a gonna- ser meses, no it's van not a gonna ser be semanas. Not even days or Hoy months. mismo estarás conmigo Today you en will el be paraíso. with me in Aleluya. paradise. Qué bendición, What a hermanos, blessing. What a blessing. saber, To know qué bendición saber that, what a que los blessing to know that the creyentes believers que mueren en Cristo, that die in Christ, en ese in momento that moment, entramos al paraíso de Dios. we come En into ese momento. the kingdom of God. Hoy In that mismo le moment, dijo. today, Estarás en el paraíso. today you will be in paradise. ¿Qué es el paraíso? What's paradise? Aleluya. La primera vez que se nos menciona el The paraíso es first time allá that en el jardín del Edén. The Bible mentions the paradise is in the Garden of Eve. Podemos decir I've eaten. entonces que el So we can paraíso es say un lugar that donde no hay paradise- muerte, There is a place where there's no death, donde no hay pecado, there's no sin, donde está Dios, where God is there, donde el hombre where man puede hablar con Dios can talk to God cara a cara, face to face, donde el hombre puede estar Where man delante de la can presencia be de in Dios. the presence of God. El paraíso es un lugar de bendición, Paradise is a place of blessing, es donde habita Dios y su where presencia. God is there Por eso el apóstol and His Pablo presence is dice there. That's why Apostle Paul says que el pecado that sin entró por un hombre, comes through a man, por el primer Adán. for the first Adam. Ese pecado causó muerte, Sin caused death, death, pero también causó but also caused que el hombre that man fuera echado fuera was taken out del paraíso de Dios. of paradise of God. También dice Pablo que Also, Paul says Cristo, that Jesus, el segundo Adán, the second Adam, al resucitar, when he risen, causa o trajo al hombre la caused or brought to restauración, man the restoration del hombre, of man, de todo aquel que en él cree, of everyone who believes in him. como este ladrón creyó. Like this criminal, La resurrección de Cristo the resurrection of Christ. ahora Now, nos da la bendición he gives us a blessing de ser restaurados a ese to be paraíso de restored Dios, in that paradise of a God, esa presencia eterna de Dios. of that Aleluya. eternal presence of God. Y termino con esto, póngase And I de pie. finish with this. We stand up with me, please. Cuando analizamos este pasaje, When we study this passage, la pregunta que surge, the question that comes, o lo que a mí me llama la or atención what en it realidad, comes to my attention, ¿qué necesita hacer el hombre what this man needs para tener entrada al paraíso to de have Dios? entrance into the kingdom of God. ¿Qué necesita el hombre What this man needs para tener entrada a la presencia misma de so that Dios? he can be in the presence of God. Y podemos ver que un hombre malhechor, And we are reading that a thief, a que un hombre criminal, malo, a bad person, que un hombre ladrón a robber, tuvo la he bendición had the blessing de entrar a la misma presencia to de Dios, al be in paraíso the de presence Dios, of God, into the
paradise of con God unas palabras tan simples, with only simple words. tan sencillas. Simple words. Acuérdate de mí Remember me cuando vengas en tu reino. when you come into your kingdom. Pero como leímos en ese pasaje, But like how we read in this passage, primero hubo un cambio there was a de change actitud of attitude en su corazón. in his heart. Reconoció He recognized su pecado, his sin. reconoció He su recognized culpabilidad. his Cuando él dice, sin. When he said, nosotros padecemos, yo estoy padeciendo we are suffering por lo que hicimos. because of what we did. Le dijo al otro ladrón, He told the other thief, nosotros merecemos la we muerte. deserve the death. Él reconoció He quién era, recognized that. He recognized who he que was, su vida that his life no había sido was not una vida recta delante de Dios a righteous life y estaba before God, pagando por and sus he was paying pecados. for his sins. Pero también But also, no solamente reconoció que él he era un did not ladrón, un pecador, recognize that he was a sinner. él reconoció He also recognized que ese Jesús, that Jesus, ese Mesías, that Messiah, es Rey y is Señor. King and Lord. Cuando le dice, When he says, en tu reino, cuando vengas en tu reino. when you come into your kingdom. Y tercero, And third, él quiso ser parte de ese reino. he wanted to be part of that kingdom. Y ser parte de ese reino And to be part of that kingdom involucra o envuelve involves el servirle, serve him, el seguirle, follow him, el someterse a él. and submit to him. Este hombre This man, no tuvo tiempo de ser parte de una iglesia, he didn't had time to be part of a church. no tuvo tiempo He de didn't have estudiar To la study the word palabra, of God, de to prepararse, prepare himself. ni siquiera tuvo tiempo de bautizarse. He didn't even have time to baptize, to get baptized. Pero sí tuvo tiempo But he had time de arrepentirse to repent y de reconocer and to a recognize Jesucristo como el Señor, Jesus como el Christ Rey as the King de su vida. of his life. Y todo lo que tuvo que hacer es And all he pedirle, had to do is to believe. quiero ser parte I want to be part of your kingdom, de tu reino. of your kingdom. Alguien me preguntaba, Somebody asked me, ¿puede alguien can someone, en el hecho de muerte, when they're dying en un accidente, in an accident, encontrar salvación? found salvation? Y vemos en este pasaje And we see que in this passage Dios es un Dios misericordioso, that God is a merciful God, que Dios es un Dios de amor, that God is a God of love, que Él no quiere que nadie that se He doesn't pierda, want anybody to be lost, be lost, sino que todos vengan al but that arrepentimiento. everyone comes to repent. Ese es el Dios That's the God que servimos, that we serve. ese es el Dios That's the God que predicamos, that we preach. ese es el Dios en That's quien the creemos that we believe, y en quien esperamos. and the one that we wait. Vamos a orar al Let's Señor. pray. Let's pray to God. Y allí donde tú estás en tu lugar, And there where you are, si tú no has reconocido if you haven't recognized a este Jesús de la Biblia, this Jesus of the a este Bible, Jesús que se te ha hablado this Jesus como el Señor as the Lord y el Salvador and Savior y el Rey and the King en tu vida, of your life, puedes decir you can say en esta mañana, this morning, como este ladrón, like this thief, Señor Jesús, Lord Jesus, acuérdate de mí. remember me. Quizás no merezco Maybe I don't deserve tu perdón, your forgiveness, tu amor, your love, pero yo quiero but I want ser parte to be part de tu reino. of your kingdom. Ven a mi vida, Come to my life.
ven a mi corazón come to my heart y ayúdame and help me a conocer más de ti to know more about you y a servirte and to serve you y seguirte and to follow you cada día every day de mi vida. of my life. Gracias, Señor, Thank you, Jesus, por esa bendición for that blessing, de saber to know que en ti hay perdón that in you there's forgiveness y restauración and restoration y salvación of y salvation vida eterna and eternal life por medio de Cristo, through Jesus Christ, mi Salvador, my Savior, mi Rey my y King, mi Señor. and my Lord. Amén. Amen. Aleluya. Amen. Gloria a Dios. Praise God. Gloria a Dios. Praise God. ¿Quiere adorar a Dios en esta I want mañana? to praise God this morning. ¿Quiere decirle I wanna a ese tell Dios To God, te adoro, Señor? I praise you, Lord. Te bendigo, Señor. I bless you, Lord. Te exalto. I exalt you, Lord. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Praise God. Yo no sé tú, hermano, pero cada vez que yo I don't know leo you, este pasaje o cuando yo but leía este Every pasaje, time I read this passage, this scripture, es como una revelación it's like a revelation de la gran of misericordia the de great Dios mercy of God para todo aquel for que cree everyone that believes, y que no se necesita and that you don't need de sacrificios, to sacrifice de buenas or obras, good deeds. y que todo lo que se And necesita all es you need creer is to believe el mensaje the message del Evangelio of the gospel de Jesucristo. of Jesus Christ. Ese mensaje That message que porque Cristo that resucitó because Jesus has lo risen, hace real, it makes it lo real, hace valioso, makes it valuable, lo hace verdadero. makes it real. Aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Señor We praise Jesús. you, Lord. Te bendecimos. We Te bless damos you. We gracias. give you thanks. Adora al Señor en los momentos con nosotros. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús. Oh, acuérdate de mí. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Te adoramos, Dios. Si vendiera Te todo lo bendecimos, que oh